Hoy conocemos muy bien a los personajes de Final Fantasy IX, su diseño, sus colores y su forma. Incluso tan solo con verlos podemos recordar cómo es la actitud de cada uno de ellos. Ese fue uno de los aspectos principales en el que los desarrolladores trabajaron en el comienzo del juego. Sin embargo, en los inicios del proyecto la mayoría de los personajes lucían de una manera totalmente diferente. Tal es el caso de Garnet, que en sus inicios no tenía la piel blanca, sino que iba a ser de piel morena. Además que el estilo de los personajes era distinto, ya que podemos ver un estilo más caricaturesco y de anime. Este mismo estilo lo podemos ver en el protagonista, Gitano Zidane, que en sus comienzos no iba a tener su característica cola e iba a contar con otro tipo de ropa. No obstante, su paleta de colores se podría decir que se mantuvo intacta a la de su versión final. Por otra parte, Freya quedaría casi igual para la versión final, excepto por sus colores, ya que al igual que Garnet iban a tener una piel más oscura y su reconocido traje rojo iba a ser azul. Aunque no podemos saberlo con certeza, parece ser que este era el boceto primario de Ico, en donde era conocido como Niño Hada. Y Kina al comienzo del juego no iba a ser un personaje que pudiéramos controlar, ya que el diseño de Kina lo podemos ver en el arte conceptual de los personajes NPC. Y si todo esto te ha parecido muy diferente y extraño a cómo quedó en su versión final, prepárate a conocer los primeros diseños de Vivi. Aquí podemos ver a un mago muy diferente. Entre los aspectos que más destacan son su altura, ya que en este boceto podemos ver que Vivi iba a ser mucho más alto, con aspecto más maduro y una historia del personaje más oscura. Al ver todos estos diseños podemos deducir que el juego originalmente iba a contarnos una historia muy diferente a la que vimos en su versión final. En una entrevista se le preguntó a Hironobu Sakaguchi, el creador de la saga de Final Fantasy, cuál de todos los juegos de la saga era su favorito. Si nos preguntaran a nosotros podríamos dudar un poco al responder, pero este no fue el caso de Hironobu, ya que sin pensarlo demasiado respondió que su favorito es Final Fantasy IX. Esto, según comenta en la entrevista, fue porque Final Fantasy IX, al ser el último juego de la Play 1 y ser el último juego de la saga que contaría con un solo dígito, se trató de desarrollar un Final Fantasy donde se hiciera un homenaje a todas las entregas anteriores. El mismo Hironobu comentó en la entrevista lo siguiente: mi favorito es el inminente Final Fantasy IX. Este título está basado en una reflexión sobre todo el trabajo previo en torno a la serie. Final Fantasy IX es la que más se acerca a mi visión ideal de lo que debería ser un Final Fantasy. Pero quizás he puesto mi propio listón muy alto, así que siempre habrá sitio para más juegos de Final Fantasy. En ocasiones suele pasar en los videojuegos que algunos personajes en América se les conoce con un nombre y en otros países tienen otro muy diferente. Justamente esto ocurrió en Final Fantasy IX con el personaje Amarant Coral. Ya que en América es conocido como Amarant, sin embargo en muchos países se le conoció con otro nombre. Por ejemplo, en Japón, es conocido como Salamander. Este nombre parece que es tomado de un jefe de Final Fantasy III. Este enemigo era considerado como un ser mágico capaz de controlar el fuego y que si miramos al pelo de Amarant, podría recordarnos el mismo fuego. No obstante, para Alemania se le conoció como Magón. Este es el término utilizado en muchas lenguas eslavas para referirse a la madera caoba, característico por su color rojizo igual que el cabello de Amarant. Pero ahí no terminan los cambios de nombre, ya que en Francia lleva el nombre de Tarasque. Esto es debido muy posiblemente para referirse al ser mitológico Tarasca. Esta bestia, que podría considerarse una especie de dragón, es de ahí la posible intencionalidad del equipo de traducción francés, de pasar de Salamander a la Tarasca. Y en castellano e inglés, tenemos a Amarant. Su nombre viene en este caso de los amarantos, que son un tipo de planta cuyo color suele ser rojizo, así que seguramente sea una alusión de nueva cuenta al color de su cabello. La respuesta que se haya realizado tanto cambio de nombre se debe a un clásico problema de traducción de videojuegos, el espacio. Final Fantasy IX fue diseñado para que los nombres no ocupasen más de 7 caracteres. Como el japonés utiliza alfabetos silábicos,
Para poner Salamander solamente hacían falta 6 espacios, pero Salamander requiere 10 letras para ser transcrito, por lo que los traductores tuvieron que buscar alternativas a Salamander. Como dato extra, la traductora de varios Final Fantasy al español, Carmen Mangirón, mencionó en una entrevista que ella hubiera nombrado a Amarant como Abraxas, ya que para ella este nombre tenía más fuerza para el carácter del personaje. Sin embargo, en base a una votación el nombre de Amarant ganó y fue así como se le nombró definitivamente para toda América. El compositor para la mayoría de los juegos de Final Fantasy, Nobuo Uematsu, mencionó que compuso alrededor de 160 tracks para Final Fantasy IX, pero que solo se integraron al juego 140, por lo que al menos 20 tracks fueron desechados. Algunos de los que no se usaron es posible escucharlos en el disco de Final Fantasy IX Plus, como este track que nunca llegó a la versión final. Parece ser que el juego iba a contar con un anime o una OVA, ya que existen ciertas ilustraciones donde podemos ver varios personajes del juego, eso sí con algunas variaciones. En general, la calidad de las ilustraciones y las palabras al final dando una fecha de estreno el 7 de julio del 2009, parecía indicar que esto iba en serio, en donde varios se hicieron ilusiones sobre este anime. Pero todo cabe indicar que solo fue una idea de algún fanático, o algo similar, por lo que este proyecto jamás vio la luz del día. Pero esto es solo un decir ya que no se ha encontrado mucha información sobre este proyecto, por lo que sigue siendo un misterio. Si sabes más acerca de este anime, déjalo en los comentarios. Como ya lo había mencionado, el juego en su comienzo iba encaminado hacia otro rumbo, donde la historia y diseño de personajes serían diferentes en varios aspectos. Sin embargo, el juego también iba a contar con una jugabilidad distinta, ya que dentro del arte conceptual podemos ver que el juego iba a contar con profesiones de la misma manera que vimos en el primer Final Fantasy. Con esta idea podemos notar que en un comienzo el juego estaba dispuesto a regresar a sus raíces. Es aquí donde vemos que el juego iba a contar con las profesiones de samurái, mago, dragón, vikingo, usuario elemental, mago de la luz, caballero oscuro, erudito, arquero y bardo. Así que es posible que a Gitán lo pudiéramos cambiar en cualquiera de estas profesiones. ¿Te hubiera gustado que esta idea hubiera estado en su versión final? Deja tu opinión en los comentarios. Final Fantasy IX al ser un homenaje a todas las entregas anteriores. El juego cuenta con varios guiños y referencias a otros juegos de la saga como, en el castillo Pandemonium, esta es una referencia a la mazmorra de Final Fantasy II, también llamada Pandemonium, e incluso tiene el mismo tema musical, aunque con algunos cambios. Otra referencia es cuando se encuentra por primera vez a la princesa Garnet. Ella usa una bata como la que usa el mago blanco en el primer Final Fantasy. Además que después se revela que el verdadero nombre de la princesa Garnet es Sarah, y el nombre de su madre era Jane, mismos nombres de la princesa y la reina del primer Final Fantasy. Freya puede encontrar un arma llamada Kain's Lance, haciendo referencia a Kain de Final Fantasy IV. Si examinas una espada que se ve notablemente similar a la espada Buster en la tienda de armas en Limblum, Gitán comentará, recuerdo a un tipo con pelo puntiagudo que llevaba algo así, haciendo referencia a Cloud de Final Fantasy VII. Esto es por nombrar algunas referencias que tiene el juego hacia la saga de Final Fantasy, pero si eres muy observador al momento de jugar es muy posible que encuentres las demás referencias y guiños que tiene el juego.
El juego, además de las profesiones que no llegaron a su versión final, cuenta con otras ideas que fueron descartadas, como el Chocobo Copter, el cual era una aeronave que funcionaba gracias a varios chocobos que volaban en círculos. Otra idea que tenía el juego era que los dragones iban a tener un papel más importante, donde incluso íbamos a poder hablar con ellos. Y hasta era posible que le hicieran de cocineros, como vemos en este arte conceptual donde un dragón está quemando un pavo. También podemos ver parte de escenas de la historia que nunca llegaron a su versión final, como esta donde nos íbamos a encontrar con peces fantasmas. Todo cabe indicar que el carácter de Gitán era distinto, ya que podemos ver cómo se dibujó más temeroso, corriendo al momento de ver los peces fantasmas. Y una más donde vemos a Gitán y a Garnet atrapados por varios magos con unos rostros algo creepy a comparación de los magos que quedaron para su versión final. En Japón se hizo un comercial de Final Fantasy IX, promocionando la Coca-Cola. En el comercial podemos ver a Gitán corriendo tras una corcholata de una botella de Coca-Cola por la ciudad de Alexandria. Además, en esta carrera se le unen Garnet y Vivi mientras que la corcholata va llenando la ciudad de fiesta y colorido ante la sorpresa de Steiner. Al final del video puede verse la expresión Tsunagaru, que vendría a significar algo así como únete, algo similar a lo que sucede con Vivi y Garnet, que se unen a Gitán para ir tras la corcholata roja. Además del anuncio, Coca-Cola sacó una serie de figuritas promocionales, no solo de Final Fantasy IX, sino también de las dos entregas anteriores. Estas figuras venían en unas bolsitas que iban adheridas al cuello de la botella de Coca-Cola por una hendidura. Esta fue la segunda entrega de figuras que sacó Coca-Cola, ya que previamente había sacado otro volumen de figuras de las dos primeras entregas de Play 1. ¿Quién no quisiera tener una de estas figuritas hoy en día?